Buenos días, tarde, noches o lo que sea, soy Kirbo de Pollo. Todos sabemos que Nintendo no es la más gentil, por decirlo de alguna forma, con sus fans. Todos saben que Nintendo demanda o hace un cese o desista a un montón de cosas fan como fangames, canales, post. Pero hay un lado de los productos fans que Nintendo no ha hecho mucho, y esos son los agrums y mods. Sí, lo más probable es que estés ahora confundido, y estén tipo, ¿cómo va a ser eso posible si Nintendo demanda Oliver Project en Uranium? Más o menos es así. Aun cuando Nintendo no demanda mods o agrums, mucha gente sigue diciendo que demando a tal cosa, o dice que Nintendo va a demandar tal cosa, aun cuando eso es imposible, como WordDS. Hago este video por eso mismo. Porque mucha gente desinforma o hacen que la gente no se emocione de algo porque Nintendo va a demandarlo y esas cosas. Así que hoy vamos a hablar de estas dos cosas. Explicar algunos mods o agrums que normalmente se le acusa a Nintendo de haberlo cancelado. Y hablar de qué hace un proyecto fan imposible de demandar. Y más cosas que se me vengan a la cabeza para explicar, porque este video es algo que quise hacer mucho tiempo atrás, pero bueno, sin más, empecemos. Primero hablemos qué hace un agrum o mod imposible de demandar. Para que sea imposible de demandar, no se puede como tal dar el agrum así sin más. Se necesita parchear la ROM del juego que vas a usar para el agrum, porque en teoría estás dando la ROM del juego original, modificado, pero original, y eso entra en piratería. Por ejemplo, si el Newer Team da la ROM de NetherDS, es piratería porque te está dando la ROM del juego, pero se puede solucionar parcheando el juego. Porque no te dan la ROM, sino lo necesario para convertir esa ROM en la modificación, que en este caso sería NetherDS. Esa es la razón por la que varios agrums te piden una ROM del juego, para usarla en el parche, y así son completamente legales. Pasando a los mods, estos de por sí son legales, y lo peor de todo, es que Nintendo lo permite. Sí, porque en teoría los mods son legales a menos que en la EULA, que son las normas que le da una empresa al consumidor, diga hacer modificaciones de nuestros juegos están prohibidos. Pero sorpresa, en la EULA de Nintendo en ningún momento dice hacer modificaciones de nuestros juegos está prohibido, así que son legales, a menos que Nintendo quiera demandarlos. Pero, vamos, si estoy haciendo este video es por algo. Así que si se hace eso, es legal y Nintendo no puede demandar eso como tal, puede tumbar vídeos pero no el mod, y eso se puede aplicar varias otras cosas que no se pueden demandar, pero sí tumbar vídeos como los ports a PC de la Nintendo 64, que son legales pero tumban vídeos. Pero bueno, pasemos al siguiente, que es, desmintiendo algunos casos de mods y agrums que supuestamente fueron demandados por Nintendo. Primero hablemos de Newer Super Mario Bros. U. Y no puedo hablar de este mod sin mencionar al video de House. Aclaración: me gusta mucho el youtuber, veo sus vídeos, y me gustan, pero no quiere decir que no se equivoque, y este es un ejemplo. Hizo un video de la saga Newer, y literal en la parte de Newer U, estuvo todo mal, y parecía que no investigó nada. Porque dice que Nintendo se dieron cuenta de la existencia del Newer Team y los demandó, así que, ¿qué les parece si vemos la descripción del tráiler de Newer U para ver qué dice? Ahora díganme, ¿dónde dice que fue tumbado por Nintendo? Ninguno, literal en ningún lado dice que Newer U fue tumbado por Nintendo. A esto me refiero, que parecía que no investigo nada, porque les recuerdo que esta información fue en la descripción. Como dice la descripción, fue por problemas internos en el desarrollo, o mejor dicho, apenas si había progreso. No porque Nintendo demandó al equipo. Una última cosa graciosa de su video, y es que en una parte decía que el mod fue cancelado en etapas avanzadas del desarrollo, y lo digo porque es gracioso, porque del mod solo se hicieron 3 niveles originales. Así que avanzado nada. Project M es un mod de Smash Brawl que fue de lejos el más popular por 2012-13 por allí, por cosas como mejorar el gameplay, escenarios, y por sobre todo Meudwo y Roy. Pero lamentablemente el desarrollo del mod se tuvo que parar por Nintendo, y se preguntarán, ¿pero que Nintendo no demanda mods y agrums?
Y si tienen razón porque lo que dije era lo que la gente pensaba cuando separó el mod, y aquí es casi el mismo caso que Nemoru. O sea, la gente culpaba a Nintendo por la cancelación del mod cuando el mismo comunicado que dice que se cancela el mod no decía nada de Nintendo, sino que van a empezar otro proyecto. Aunque en este caso Nintendo sí sabía de su existencia porque borraban post de Miiverse que hablaban del mod y por lo que tengo entendido, cerraron torneos de Project M, aunque no me crean con eso último porque no estoy muy seguro. Y además de verdad les sorprende que Nintendo cierre torneos de Smash, y además si eso es real tiene algo más de sentido que el de 2020. Bueno, volviendo al tema bueno, no tengo nada más que decir. Simplemente Project M no fue demandado. Terminemos con este, Pokémon Prism. ¿Se acuerdan de que les dije que para evitar que Nintendo te demande necesitas un parche? Bueno, Prism, por lo que sé, no usó lo de los parches, dio la ROM directamente, que fue posiblemente su mayor error porque sí le mandaron un cese y desista, pero como dije, si das la ROM directamente, Nintendo sí te puede demandar, y sumale a que Akrum fue muy popular y Nintendo tenía la puerta abierta para demandarlo, no fue sorpresa. Y dirán, pero Nintendo sí demandó Pokémon Prism, y tienen razón, pero lo hicieron de una forma en teoría justificada. Aclaración: no estoy de acuerdo con la demanda, estoy molesto con Nintendo, por eso solo digo que Nintendo tenía una razón para demandarlo en teoría justa, pero bueno, sigamos. Y adivinen qué. El Akrum fue retomado por el equipo Rainbow Dex, y usan un parche. Y no pasa nada, literal Nintendo no ha hecho nada con el nuevo Akrum. ¿Por qué? Porque es legal y Nintendo no puede tumbarlos, al menos directamente, es como los proyectos de ports a PC de 64, no puede tumbarlos, lo único que pueden hacer es eliminar vídeos, pero nada más allá de eso, y aún así Nintendo apenas hace algo, al menos con sus juegos viejos. Ya terminando este video voy a decir unas cosas. 1. Porque Nintendo no demanda mods y Akrums, o al menos no de forma seguida, como los fangames. Esta es una teoría mía, pero además de que son legales, creo que es porque Nintendo no quiere sus IPs en PC. Por ejemplo, Nintendo ha tratado lo imposible de demandar los ports de 64 a PC, pero con los ports no oficiales a sus consolas, no han hecho nada. Y 2, por favor dejen de culpar a Nintendo cuando no hace nada, usen esas energías para, no sé, Moter 3 en Occidente o los verdaderos casos donde Nintendo demanda. Si van a hablar basura de alguna empresa, por favor háganlo con argumentos, no simplemente hacer suposiciones o ese tipo de cosas. Es como funar a alguien que hizo algo malo, pero la razón por la que lo funas no es la correcta o a veces inexistente. Si puede, compartan este video porque es algo triste que haya gente que al ver un proyecto fan lo ignoran solo porque supuestamente lo va a demandar. Pero bueno, en resumen, no se preocupen tanto o desilusionen de un modo Akrum, porque gracias a ese tipo de gente, mucha gente se pierden de los geniales proyectos fan, como Super Mario Evolution, Mario Kart de 64 Extended, y muchos más. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Que no culpemos a Nintendo porque sí, hagámoslo con argumentos, porque hay un montón de razones para decir que Nintendo es basura, como los mismos fangames, etc. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, me ha costado mucho hacerlo y pregunté en varios servers de Discord de Homebrew, de que si sabían de algún modo Akrum que fue demandado, y apenas me dijeron algún Akrumomo que fue demandado o incluso no sabían qué decir en algunos casos, pero agradezco mucho a la gente de los servidores de Discord de Pretendo Network, Rubbers, Track Studio, Aroma, Ninstar, Evolution, New Super Mario Bros. Central, Super Mario Bros. Next, Super Mario Odyssey 3DS, Luigi's Big Air Mansion, Source Machiato. Y por sobre todo, Pokémon Prism. Resaltando a Hasou que me ayudó en la información de Pokémon Prism. Y por último, un recordatorio de que lo que dije no es la verdad absoluta, es más, les agradecería que si saben de algún modo Akrum que si fue demandado lo dejen en los comentarios, y recuerden que esto solo aplica a lo Homebrew. A los fangames sí pueden ser demandados. Pero bueno, no tengo nada más que decir, así que Kirbo de pollo fuera. Chao.